Muchas gracias, Irving. Y ahora sí, en Mávila, como has anunciado, podemos hablar con un abogado, es decir, una persona que ha tenido una experiencia en el campo opuesto al del señor Silva Martinot, que es un empresario y que nos ha explicado una serie de ejemplos sobre los abusos cometidos por las municipalidades que atentan contra la libre empresa y que generan un clima de terror entre los, sobre todo, quienes trabajan en pequeños locales. El señor Penagos, como lo ha dicho Mávila, ha sido gerente de fiscalización en la municipalidad de Jesús María y se le recuerda por haber tomado algunas decisiones drásticas que afectaron algunas, por lo menos partes, de centros comerciales importantes que hay en Jesús María. Explíquenos, por favor, de cómo guardar ese equilibrio entre la seguridad, que es una prioridad de los consumidores, y no afectar contra la libre empresa ni darle poderes discrecionales a las municipalidades para que abusen de los comerciantes y eventualmente les cobren coimas. Sí, muchas gracias, buenos días. Las municipalidades tienen la potestad de fiscalizar. Hace más o menos un año salió la famosa ley Nano. Voy a acercarse la famosa ley Nano. Sí. Y nosotros revisábamos cuando yo trabajaba en la municipalidad que esta ley impedía muchos temas de fiscalización que siempre se venían haciendo. Por ejemplo, en el 2020, al principio de 2020, a mí como gerente de fiscalización de Jesús María me tocó inspeccionar el Cineplanex de Real Plaza. Cuando nos dimos con la sorpresa que no contaba con un ICSE vigente. Entonces se procedió a clausurar. El alcalde nunca interfirió en ello. El ICSE es el certificado de inspección técnica en seguridad de edificaciones. Así es. No lo tenía vigente, pero la norma dice, ¿no?, que no procede la clausura o que procede, dicta que la clausura temporal de un local solo procede en estos nuevos supuestos. Que el titular no cuente, en efecto, con el certificado de inspección técnica en seguridad de edificaciones ICSE, salvo que la renovación se encuentre en trámite de conformidad con la normativa correspondiente. ¿Tenía en trámite el certificado? Así es, tenía en trámite el certificado. En ese momento no existía esta ley, pero nosotros como fiscalización, ¿cómo podemos asegurar si un establecimiento está en riesgo o no? De repente no sabríamos explicar si era un riesgo inminente o no era inminente. Entonces, para salvaguardar la vida de las personas, uno tiene que clausurar un establecimiento. No podemos dejar que siga operando en trámite. Es más, la ley de procedimiento administrativo especifica que un trámite no te da la obtención de un título habilitante. Entonces, hay que ser un poquito más drástico. Porque podría habérsele rechazado la obtención del certificado al centro comercial. Exactamente. Al Cineplanex en ese caso específico, ¿no? De acuerdo. Por otra parte, se ha criticado algunos aspectos de la ley Nano. La prueba es que varios colegas suyos que estaban en el Congreso con él quisieron modificarla. Así es. Yo quería que nos explique por qué es lo que querían aportar. Y hay un punto que se ha destacado, que es que los que tienen locales, los que alquilan locales, a veces no tienen contratos de alquiler y sin embargo reciben licencias de las municipalidades. ¿Ha tenido esa experiencia usted? Sí, también me ha tocado también emitir licencias municipales en dos municipalidades, en Barranco y en Jesús María. Y sí, la ley marco de licencia de funcionamiento es muy genérica. Lamentablemente es una ley que ayuda mucho, es pro empresario, ha solucionado el problema del Perú en gran manera, pero también ha dejado muchos vacíos. Uno de esos vacíos es que a un inquilino, mañana cualquier persona tiene la facultad de llenar una declaración jurada y decir yo tengo la dirección avenida tal, con número tal, así no tenga ni siquiera la posesión y sacar una licencia de funcionamiento. Obviamente nosotros como municipalidad tendríamos la facultad de revisarlo, pero ya se emitió un acto administrativo. Entonces sí hay que tener en cuenta ciertos aspectos técnicos que deberían existir en las normas. Lamentablemente las normas a veces son muy genéricas para este tipo de casos. La ley Nano no tiene más de 2 hojas. La ley marco de licencia de funcionamiento, los aspectos principales solamente tenemos que ver zonificación. No podemos otorgarle una licencia, tenemos que otorgar una licencia de funcionamiento, por ejemplo, una discoteca sin revisar si tiene la acústica y si tiene un vecino al costado que le afecta. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede revisar eso? Porque la ley no lo pide. Y nos dicen que la inspección tiene que ser posterior. Es decir, yo después que la... No, pero hay otras normas sobre los decibeles. Estamos todos aplastados por el ruido en esta ciudad, ya lo sabemos. Pero hay normas que prohíben exceder un cierto volumen de ruido normas, o de música. Hay normas que lo impiden, sí, pero ya tienen la licencia y ya tienen el ICSE. Donde no hay una norma específica que les obligue a ellos, a nivel general, a nivel macro, a nivel Perú, donde tienen que tener un acondicionamiento acústico.
por ejemplo, ese es uno de los puntos que nosotros luchábamos mucho en Barranco, porque había muchas discotecas que no tenían un acondicionamiento acústico. Pero en el caso de la ley Nano sí dice que procede cuando la actividad del establecimiento genere olores, humos, ruidos u otros efectos perjudiciales para la tranquilidad del vecindario, en tanto excedan los rangos dispuestos por las leyes de la materia, las leyes a las que se refiere Fernando. Correctamente, pero es después de que obtuvieron la licencia de funcionamiento, no antes. Y tengamos en cuenta que cuando un establecimiento ya obtuvo una licencia de funcionamiento, se olvida de todo y quiere hacer caso omiso. Y muchas veces yo escuchaba a los anteriores que dicen corrupción en fiscalización, corrupción en defensa civil, pero los que generan corrupción son los propios empresarios, que buscan solucionar sus problemas de esa manera. No solo, francamente la práctica muestra, todos sabemos, todos conocemos en nuestros barrios, comerciantes, gente muy digna, trabajadora, bodegueros, peluqueros, etcétera, que relatan directamente que han ido, que han recibido la visita de funcionarios municipales que piden ellos arreglarse fuera de las normas. No solamente son los empresarios los que... Pero para existir un corrupto también existe un corruptor, ¿no? Sí. Entonces, nosotros, o a mí cuando me ha tocado desempeñar cargos funcionales respecto a ello, hemos tenido un montón de situaciones similares, pero solamente no es que podemos meter a todos en el mismo saco. Hay muchos funcionarios honestos, hay muchos alcaldes honestos, hay muchas personas que quieren trabajar de verdad y como que hay otros que solamente quieren llenarse los bolsillos, ¿no? Como todo en este país. Pero en temas de seguridad nosotros tenemos que ser un poco más exigentes. Por ejemplo, un Real Plaza debería tener una ambulancia, debería tener una brigada de bomberos y debería tener... Justamente lo quería llevar a eso, dada su experiencia además como gerente en gestión inmobiliaria en Lima. ¿Cómo ha visto usted el desarrollo de los acontecimientos en Trujillo, la reacción del centro comercial y la reacción de la municipalidad? La reacción del centro comercial ha sido bastante lenta, ¿no? O sea, la reacción es lamentable porque ante un hecho tan crítico no se siente la empatía de ellos hacia las víctimas, ¿no? O sea, ayer hemos visto que han destinado 20 millones, pero 20 millones, si ustedes lo dividen entre las personas afectadas, sale más o menos $60.000 por persona. Eso es lo que vale una vida para Real Plaza. Entonces... No, pero no están hablando de que eso sea la compensación. Ojo, ese es un fondo para que aquellos que todavía no han sido atendidos por un médico, que requieren una atención adicional, se pongan en contacto con la empresa y ese fondo está a disposición, que podría ser ampliado. Es decir, no es que tenga un tope. Esto va al margen, por ejemplo, de las compensaciones que entiendo ya se acordaron con 12, me parece, de acuerdo al representante legal de la empresa, con 12 de las víctimas. Pero no es lo único que la empresa ha destinado. Ahí sí hay que ser un objetivo. Bueno, ¿no? en la nota de prensa que saca en Retail, que es la administradora de los bienes y de la inmobiliaria, indican que sale para compensaciones, para gastos médicos y compensatorios. Entonces... Pero también dice que puede ser ampliado. Sí, claro. Y hay un seguro que al final va a cubrir. Lo que pasa es que esta es una medida de urgencia. Y a eso vamos. ¿Por qué no se les obliga a todos los centros comerciales hoy en día? Porque la idea es evitar que esto vuelva a ocurrir, ¿no? Que tengan un seguro, que tengan un... Pero es obligatorio. Pero no es obligatorio. ¿No es obligatorio que un centro comercial tenga un seguro? No, la norma no establece que las municipalidades le puedan pedir un seguro de riesgos ante los terceros. Los terceros son los visitantes. Entonces no establece. Y si la municipalidad mañana lo pide, lamentablemente es denunciada por barrera burocrática. Y Indecopi es bastante ágil para esas cosas. Entonces debería, y si le pedimos, por ejemplo, que tengan una ambulancia, también es una barrera burocrática. Entonces hay que tener en cuenta que la ley Nano o las leyes de la materia, para no señalizar cualquier ley, todas las leyes sirven, pero también hay que tener leyes complementarias que nos ayuden a las municipalidades a fiscalizar. Sí, hay mucha... ¿Dónde siente usted que hay vacíos que dificultan el trabajo de las municipalidades? Por ejemplo, si se quiere pedir un requisito adicional, como le señalaba, de acústica, de una ambulancia, de un seguro de riesgos, de una brigada, no podemos hacerlo, porque la ley nos impide. ¿Qué piensa usted sobre la iniciativa del señor Silva Martinot de crear una defensoría
de los pequeños locales para que no se vean víctimas de abusos y que cuando hayan intervenciones y sanciones, como las que usted ha hecho en Jesús María, nadie pueda poner en duda de que se ha obrado de acuerdo a la ley y no para hacer caja en la municipalidad. Me parece correcto y creo que debería ser una unidad escrita la Defensoría del Pueblo, que creo que es la que debería haber tomado más importancia en esta situación y es la que debería estar al costado del Real Plaza viendo que las indemnizaciones se den de la forma correcta. Bueno, tomamos nota entonces que estaba usted de acuerdo y complementa la iniciativa con el rol de la Defensoría del Pueblo, que efectivamente hemos escuchado con una voz un poco tenue en este caso. Quizás el señor José Gutiérrez diga algo más adelante, Mávila, pero por el momento no lo hemos escuchado mucho. Señor Penagos, muchas gracias. Recuerdo que ha sido gerente de fiscalización de la Municipalidad de Jesús María, en cuya calidad tomó decisiones drásticas, pero que nadie puso en duda y al final todos cumplieron, ¿no? Exactamente. Bueno, ojalá que así sea siempre. Muchas gracias, señor Penagos. Gracias.